victoria yo estoy, en victoria estoy, gozando estoy, en victoria estoy, danzando yo estoy, en victoria estoy. Muy buenas tardes, ¿cómo están, chicas? Espero que bien en este Jueves Santo precioso que estamos pasando en familia y recordando un tiempo tan especial para toda la cristiandad, recordando la obra más milagrosa que ha marcado en un antes y después la historia de la humanidad, la muerte y resurrección, digo bien, de Cristo. Y bienvenidos a todos a este programa. Hoy vamos a hablar acerca de las mujeres seguidoras de Cristo. Vamos a través de un recorrido bíblico encontrarles a las mujeres en los momentos tan importantes, en realidad en todo el desarrollo del ministerio de Cristo, pero en especial hoy vamos a enfocar la semana que nosotros estamos celebrando. Y no estoy sola para desarrollar este hermoso tema. No está conmigo hoy nuestra querida amiga Fabi Garcete porque, bueno, tiene algún compromiso ella que no pudo estar presente y desde aquí le mandamos un saludo y muchas bendiciones, que pase hermoso este tiempo de retiro espiritual con su familia. Pero me acompaña mi querida amiga y hermana Patti Pajés. Bienvenida, ¿cómo estás? Buenas tardes, querida Lili, un gusto compartir el programa contigo. Yo le envío un saludo a Antonella, que tenía que estar hoy conmigo. Cierto. Oramos por Chloe, que está con una situación de salud. Así mismo. Y muy contenta de poder acompañarte, un tema realmente hermoso y, como vos decías, un tema que marcó nuestras vidas y marcó también la historia de la humanidad hoy. 2 de abril en el 2026 después de Cristo. Asimismo, para nosotros es muy importante. Esta es una fecha que para toda la cristiandad es vital porque celebramos, reconocemos y predicamos de manera acentuada el milagro y de hecho el milagro que hace que todo tenga sentido de lo que hacemos, lo que decimos y lo que predicamos dentro de este contexto llamada iglesia, que, bueno, fruto también de la muerte y resurrección de Cristo que nace la iglesia. Hoy somos parte de esa familia llamada iglesia gracias a la obra de nuestro Señor Jesucristo y estamos muy felices de poder recordar. Y antes de empezar a desarrollar nuestro tema, yo quisiera recordarles y extenderles una invitación también importante. La próxima semana, acá traje mi calendario, ¿verdad? Martes 7, como cada primer martes de cada mes, tenemos nuestro encuentro de mujeres. Y el próximo martes, chicas atentas, próximo martes 7 de abril, tenemos nuestro encuentro de mujeres. Como siempre, vamos a estar desarrollando un tema que les va a brindar a ustedes las herramientas para su crecimiento espiritual personal y también en la construcción de su hogar. Queridas, pueden llevar e invitar a quienes ustedes quieran la invitación y de hecho el evento es libre, gratuito para todos los que quieran participar. Y vamos ya a nuestro desarrollo del tema. Como les mencioné, hoy nuestro tema es seguidoras de Jesús, mujeres presentes en el desarrollo del ministerio de Cristo, pero también la vemos a ellas tan involucradas de manera activa. Totalmente, sí. Sí, vamos a explicar un poco el contexto, ¿verdad? La época en la que esto se desarrolló, que no es el contexto que hoy vivimos en el 2026, donde vos y yo hacemos libremente un programa. Así mismo. Somos reconocidas. Como se dice comúnmente, hoy tenemos una voz. Exacto. Entonces, esto no se dio en el tiempo antiguo, pero sí fue Jesús quien marcó también un hito en esa área, ¿verdad? Entonces sería genial que vos nos cuentes un poquitito del contexto. Acá tengo un contexto y le voy a compartir. Dice lo siguiente, un dicho del Talmud, que es una frase rabínica del rabino Meir. Un hombre, decía él, está obligado a recitar 3 bendiciones todos los días alabando a Dios por sus bondades. Y estas bendiciones son que no me hizo gentil, 1, 2, no me hizo mujer y no me hizo ignorante. Qué fuerte que un líder espiritual enseñe y deje como algo despectivo, un tipo de oración, sí, de gratitud, ¿verdad? Bueno, esto no estaba conforme al diseño de Dios. La Torá dice las mujeres solo se limitaban en la Torá a escuchar
la palabra, que era la Torá, la ley, y no estudiar. Había también leyes distintas para las mujeres. La mujer no era responsable de ir a la peregrinación de Jerusalén, aunque encontramos también, fíjate, nada más nada menos que a María, ¿verdad? Le encontramos dentro de esa comitiva, ¿verdad? Sí. No habitaba en las tiendas durante las fiestas de los tabernáculos, no debía recitar diariamente el Shema. Ellas debían ocuparse de sus responsabilidades domésticas. La mujer estaba descalificada para el testimonio. Descalificada para dar testimonio. Sí, era impresionante. Nada más y nada menos. De hecho, cuando vemos que se contabilizaba, por ejemplo, cuando hubo el milagro de los peces y los panes, no se contabilizaba a mujeres y a niños. O sea, realmente no eran números. Es triste. Totalmente. Es muy triste porque si realmente vos te pones a indagar y a estudiar la ley, como se menciona la Torá, los 5 primeros libros de la ley, ¿verdad? Encontramos que ese no es el modelo original de Dios en su relación con la mujer. Exacto. Y la participación. Hay un porqué de ciertos aspectos dentro de la ley, pero cuando encontramos a la mujer envuelta en la historia de Dios, en todo ese transcurso desde el jardín del Edén hasta la venida de Cristo, donde termina el tiempo o la dispensación de la ley, encontramos que Dios siempre le hizo partícipe a la mujer en sus propósitos. Jesús tuvo que venir y explicar el corazón de la ley. Así como cuando él dice que en el principio Moisés otorgó carta de divorcio, pero en el principio ese no era el plan original. O sea, él tuvo que venir a volver a explicar cuál fue su intención. Él dice, en el principio él hizo al hombre y a la mujer, y después por la dureza del corazón tuvo que otorgar carta de divorcio. Entonces cuando Jesús vino, él volvió a explicar el porqué de muchas cosas que él demandaba al pueblo. Por la dureza del corazón del hombre, no era la voluntad de Dios esa dureza. Exacto. Esa dureza del hombre con la mujer. Sí, y eso vemos a lo largo de la historia que se fue modificando. O sea, la Biblia es genial porque nos muestra errores y aciertos, no esconde nada, y no esconde pecados, así como no esconde restauraciones también. Pero es genial cómo Jesús vino y marcó la manera correcta de aplicar la ley que él mismo, porque él fue el dador inicial de la ley. Y en la cultura antigua, escuchen gente, no solamente respecto a esto que no tenía validación a su voz, su testimonio o a su involucramiento dentro de lo que era el servicio espiritual, sino que también encontramos en la herencia que ya incluye un derecho civil, ¿verdad? Exacto. Un derecho importante para el sustento de una mujer, porque al fin y al cabo la mujer tenía esa tarea tan importante de sostener a sus hijos en esa edad temprana, y ella quedaba totalmente desprovista, desamparada. Totalmente. Pero ya en el Antiguo Testamento vemos que esa fue una ley hecha por la dureza del corazón del hombre, porque encontramos un antecedente, discúlpenme, voy a buscar la referencia bíblica que está en Éxodo, donde ocurre una situación dentro del pueblo de Israel donde unas mujeres quedaron sin papá, quedaron huérfanas. Exacto, su padre muere, sí. Exactamente. Y estas mujeres, si me ayudas a buscar un ratito rápidamente acá con el señor Google. Sí, cuando ellos entraron a la tierra prometida, él tenía que como dividir las tierras, vino la viuda con las hijas y no había un solo varón en esa familia. Así mismo. Por eso fue que... Y entonces ahí viene un conflicto porque siempre la herencia estaba destinada al varón, quien era el responsable de la administración de los bienes de la familia. Pero sucede que en esta familia, como dijo Patti, no había un varón y querían que se quede toda la herencia, pasara a los hermanos, o sea, a los tíos, a los sobrinos, y no a estas mujeres. Encontraste el texto. Al no tener hijos varones, las hijas de Zelofead, que él fue un hijo de José, que había muerto, dice que se quedaron Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Y ellas fueron las que enfrentaron la pérdida de la herencia familiar automáticamente, pero fueron igual y hablaron con Moisés. Él volvió a consultar y fue ahí que él llevó el caso ante Dios y declaró que las mujeres tenían razón, y él mismo ordenó que se les diera parte de la propiedad, la herencia. Moisés hizo algo muy sabio, también como un hombre tan capacitado para ser usado en la legislación. Sí, ahí, ¿verdad?, se estableció una nueva ley en Moisés. Se establece una ley civil. Sí, exacto. Se establece una ley civil que hasta el día de hoy nosotras las mujeres usufructuamos. Y decimos que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios misógino, un Dios que no valoraba a la mujer. Sin embargo,
Hay que- pruebas históricas. ¿verdad? Sí. Históricas, referencias de la dignificación de Dios hacia la mujer, porque Moisés va a orar y va a buscar el rostro, va a buscar el Exacto. consejo de Directo, Dios, y sí. Dios le dice lo que era correcto. Le dice, estas mujeres no se van a quedar desprovistas de su herencia, ¿verdad? Entonces se establece desde ahí, podemos encontrar mucho más. En realidad tenemos muchas referencias, pero hay interpretaciones en donde el hombre, el ser humano que no conocía la esencia de la ley, que estaba llena de amor y de protección hacia el pueblo de Dios, Jesucristo, como bien lo dijiste, vino a explicar esa esencia llena de amor hacia el hombre y la mujer, Exacto. sin ninguna diferencia. Exacto. Bueno, me gustaría, mira, nosotros vamos a empezar, estamos apasionadas con este tema, pero vos te das cuenta que nos estamos olvidando de algo, Pati. Te escucho. Pati, no podemos estar en una Semana Santa sin nuestro sin chipá chipa y y nuestro cocido, Pati. Cierto, Se esa nos va parte a de la tradición enfriar. paraguaya, Esto ahora está- para le- complementar perfectamente. Pascua, en Navidad, perdón, nuestra Semana Semana Santa. Santa, no, es Semana Santa Sin sin tener chipá y nuestro sin chipá, cocido, ¿verdad? tal Bueno, cual. acá tenés tu cocido. Gracias a Cofeit, el mejor cocido, todo espumoso. Total. Si ustedes huelen esta chipa acá, No sé si se ve la espuma, que no se caiga hacia el borde. Sí, todo está para que ustedes increíble vean. está. Y es cocido negro pero espumoso, maravilloso está esto. Delicioso. No, a mí me No, tiene tocó. un 10 de 10, gente, esto. No, a mí me tocó cocido con leche, te cuento. Y Y a nuestra ver, chipa que huele nuestra riquísimo. chipa te sirvo, esta chipa deliciosa. Recién salía de Tacuada Ay, Dios Cofeit. mío, lo que nos espera. No quiero ni ver la balanza después de estos días pasar. Pues, con estos deliciosos carbohidratos que nos ofrece la cultura tradicional paraguaya, nosotras no podemos aguantar y resistir. Ahí ya que se traten de tranquilizar los queteros, por favor, Ah, y que nos con dejen ser libres, las almas libres respecto a la alimentación, porque esto no es ley. Bueno, vamos a continuar mientras tomamos nuestro cocido, y ustedes también seguramente tomando algo, comiendo algo, haciendo una sobremesa en este Jueves Santo. Vamos a lo siguiente. Yo quiero reflexionar un poquitito con ustedes que Cristo transgredió de una manera tan delicada y tan respetuosa, tan varonil. Mira, me voy a deshacer de halagos de nuestro Señor Jesucristo, cómo fue tan caballero con las mujeres delante de tantas formalidades estructuradas y duras, como recién usamos esa palabra, hacia el trato de las mujeres respecto a ellas. La posición de ellas en aquella época, no era muy alentadora hacia las mujeres, como bien recién lo mencionamos. Al analizar las enseñanzas de Jesús, notamos que Él contravino con deliberación ciertos hábitos sociales no bíblicos e injustos, nunca transgrediendo la ley. Está genial lo que mencionas, porque a veces creemos que ciertos hábitos sociales son correctos porque son hábitos y porque todos hacen. Así mismo. Entonces me encanta cuando él viene Sí. y muestra que cuando no es correcta la cultura, él transgrede la cultura. Por eso es que siempre digo que si la cultura no está, o sea, la palabra tiene que traspasar la cultura. Sí. Si no traspasa, entonces tenemos que hacer lo que él hizo. Tenemos que ser Amolda- contraculturales en el sentido de que si no está adecuado a los principios que nosotros tenemos establecidos en la palabra de Dios, entonces nosotros no podemos conformarnos, como dice Romano, a esa cultura, a esa práctica, a ese hábito social. A nosotros nos hace una misma familia con un mismo lenguaje, el Evangelio de Jesucristo. Exacto. Ese es nuestro lenguaje. Yo me puedo encontrar con cristianos en la China, en donde sea, en Rusia, en cualquier parte de este mundo. Es así. Pero si ambos estamos promulgando, confesando y viviendo el mismo evangelio, hablamos el mismo lenguaje. Correcto. Porque nuestra cultura es una cultura celestial, es una cultura de reino, Exacto. donde ambos estamos creyendo y viviendo los mismos principios. Y eso es lo que nos hace una familia. No estamos asociados por culturas humanas ni nacionalistas, sino que estamos asociados por una cultura celestial. Exacto. Y lo que leemos en el Evangelio es lo que nos une a nosotros
nosotros. Digo esto por lo siguiente, nosotros podemos tener culturas. Hoy estaba estudiando, no, ayer estaba estudiando con mi hijo acerca de la identidad y la cultura de cada nación, pues estamos estudiando temas de cultura paraguaya, ¿verdad? ¿Y qué es lo que nos define a nosotros como cultura? La cultura hace nuestra identidad. Y estábamos mencionando que la comida, la bebida, hábitos, costumbres, va creando una identidad paraguaya, ¿verdad? Y fuimos enumerando, hablando de las comidas, hablando del hábito de la ronda del tereré. Ya sabes que es un paraguayo. Ese es Paraguay, ¿verdad? Sí. Entonces, no, tenemos demasiadas costumbres, pero como bien dijiste, en el momento en que ese conjunto de elementos que conforman la cultura de una nación transgrede la ley celestial, espiritual, que es buena, correcta y sana. Voy a poner un ejemplo, la cultura paraguaya, las mitologías, esa comunión que el paraguayo tradicional del campo tiene de ponerle ofrenda al bombero, al yacyyateré y tener comunión con ellos, literal, eso es literal. Eso, por ejemplo, es algo cultural, pero eso es algo que transgrede absolutamente la ley de Dios. Entonces, yo como paraguaya, antes de mi identidad paraguaya, está mi identidad como hija de Dios. Y mi cultura nacionalista está siendo modificada. Como, usaste una palabra que no me acuerdo muy bien, como que nos modifica o cambia mi cultura, la cultura celestial, porque primero soy una hija de Dios, después soy paraguaya. Y sin ir a algo, porque muchos dirían, no, yo no creo en los mitos, ni siquiera entiendo. El llegar tarde. Gente, el llegar tarde. Claro, que va a decir, cultural, decís. Principios. Sí, está mal. Estás robándole el tiempo a la otra persona. Es decir, el tráfico, sabemos que el tráfico siempre es caótico. Sí. Salimos tarde, nos preparamos tarde. La cultura bíblica es una cultura que hace completa a la persona, puede formar. Nosotros siempre con Emilio reflexionamos que una persona que supongamos no tuvo quizás la ventaja de poder educarse en un colegio. Una formación educativa diferente, sí. Pero si esa persona solamente lee la palabra, lee la Biblia, va a él dice que hace sabio al eso. sencillo. Totalmente, sí. Lo que vos acabas de decir, la puntualidad está dentro de la Biblia. La honestidad está dentro de la Biblia. Proverbios está lleno de principios prácticos para un... Esto es más que una universidad, porque en la universidad te prepara para una carrera acá en la tierra, pero esto te prepara para la vida terrenal y la vida eterna. Celestial, eterna. Entonces es algo tan completo. La Biblia nos arroja luz con respecto al corazón de Dios, con relación al hombre y con relación a la mujer, y es lo que hoy estamos estudiando. Volviendo también a nuestros puntos, yo quiero mencionar que las mujeres fueron utilizadas en distintas enseñanzas donde Jesús pretendía traer una enseñanza profunda, espiritual y de revelación del reino de Dios a través de la imagen de la mujer. Te hago una mención de las parábolas donde utilizan la imagen de la mujer como la mujer que hornea en Mateo 13 y Lucas 13, la mujer que perdió una moneda, Lucas 15, la viuda persistente, Lucas 18, 2 mujeres moliendo en Lucas 17, la parábola de las 10 vírgenes en Mateo 25. Apenas menciono cómo Cristo utiliza la imagen femenina para poder traer una revelación profunda de sus principios eternos. Y de esa manera él estaba mostrando que lo que él venía a hacer incluía a hombres y a mujeres y les daba el mismo valor que le daban los hombres. Y es genial porque nadie mencionaba mujeres antes y un rabino usualmente no tenía mujeres seguidoras, tenía varones, porque las mujeres no estaban habilitadas para estudiar la Torah. Así mismo. Entonces él, además de que tenía seguidoras, él también les mencionaba en ejemplos donde él estaba enseñando. No solamente esto, te cuento que hasta el día de hoy, ¿verdad? Hay muchas líneas rabínicas que están prohibidos no solamente no tocar, sino ni mirar a una mujer, ni hablar con una mujer, que nos tocó con Emilio la experiencia de visitar Israel y visitamos específicamente el Muro de los Lamentos. ¿Verdad? Ahí encontramos obviamente un montón y varias líneas rabínicas y religiosas del judaísmo dentro de Israel. Y ellos, por ejemplo, hay una línea ortodoxa súper estricta que se entiende el no tocar. Hasta ahí yo entendería perfectamente, ¿verdad? Porque de hecho no hay por qué tampoco ir a tocar cualquier mujer, ¿verdad? Es muy obvio eso. Pero ni siquiera hablar, dirigir la palabra. Entonces encontramos de repente a algunos rabinos, ¿verdad? Que estaban con todo su atuendo
y Te ignoran en el permanentemente, momento en que ¿verdad? vos te acercás a hablarles, ellos te ponen su sombrero y van caminando rápido como haciendo, no te vi, no te escuché, no existís, no estás ahí, ¿verdad? Y te sentís medio como en un vacío así incómodo, ¿verdad? Como extranjero, pero resulta ser que hay un problema ahí de una ley que no está en la palabra de Dios. Y le encontramos a Cristo que Él incluso para sanar a mujeres, Él también le tocó Y a las transgredió la ley, sí, exacto. que, Sí. que el hombre en su pecaminosidad, en su mente pecadora, ¿verdad? Que tiene el corazón contaminado, porque la persona que tiene un corazón contaminado, todo lo que ve y todo lo que percibe también lo contamina, Se ve. porque esa es su cosmovisión contaminante, ¿verdad? Ahora, fíjate Jesús, yo quisiera que nos hables un poquitito acerca de este aspecto tan importante y relevante del ministerio de Jesús. Jesús le involucró a las mujeres dentro del desarrollo de su ministerio, Pati, en Lucas 8. ¿Lo lees vos o lo leo yo? ¿Cómo querés hacerlo? Te leo porque me Tenés gustaría... abierto, Tengo sí, abierto, sí. lo leo. Lucas 8, escuchen el título, dice las mujeres que seguían a Jesús. Poco después Jesús comenzó un recorrido por las ciudades y aldeas cercanas, predicando y anunciando las buenas noticias acerca del reino de Dios. Llevó consigo a sus 12 discípulos, junto con algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y enfermedades. Entre ellas estaba María Magdalena, de quien él había expulsado 7 demonios, Juana, la esposa de Chuza, administrador de Herodes, Susana y muchas otras que contribuían con sus propios recursos al sostén de Jesús y sus discípulos. Me encanta porque acá se habla de la importancia del servicio en el rol femenino. Porque usualmente vemos cómo los discípulos le servían y él de manera específica nombra incluso a María Magdalena, le nombra a Juana, le nombra a Susana. Pero además el texto dice y añade que había otras mujeres que servían con sus bienes. Para mí esto es genial porque revela que estas mujeres seguían a Jesús, que estaban aprendiendo de él, como dijimos antes, ellas no estaban habilitadas a aprender de la Torá. No había ningún rabino que tenía mujeres detrás. En cambio, Jesús sí tenía mujeres que estaban sirviendo con él, aprendiendo con él. Y habla del sostenimiento de sus recursos. Esto me encanta. Porque también... Siendo que las mujeres en ese tiempo, como recién hablamos al principio, no podían heredar siquiera. O sea, tenía que haber un hombre para que ellas pudiesen... no había mucho privilegio ni económico tampoco. Por eso es que se le protegía muchísimo a las viudas y a los huérfanos. Por esa razón, porque no tenían derecho a tener propiedades. Lo que sí me gusta también es que menciona que este servicio, dice un comentarista, que era una expresión de gratitud. Porque estas mujeres habían sido sanadas y liberadas por Cristo. Me encanta eso porque, dice, María Magdalena fue liberada de 7 demonios. Y su servicio no era una obligación. No es yo te libero, a partir de ahora que yo te libero, vos me seguís y haces todo lo que yo te digo. Entonces a veces nosotras interpretamos, o la gente te pregunta, vos sos cristiana, entonces haces buenas obras. Pero esas buenas obras son una consecuencia de la gratitud. No es porque estoy esclavizada a partir de una liberación o a partir de una sanidad, sino por amor. Yo siempre digo que nuestros hijos nos obedecen no porque nos tengan miedo, aunque sí damos miedo a veces. Pero es un temor, bueno, hay que creer que es un temor reverente. Es un temor, no, es porque nos aman. Vos sabés que vos le pedís un vaso de agua, ellos te van a traer. Si ven que te sentís mal, vos no tenés que decirle te pego si no me traes. Sí, es una dádiva mutua de gratitud, de amor, de cariño, fluye. Y nosotras como hijas también lo mismo con nuestros padres. A la adultez con mayor razón. En la adultez vos cuando mayor madurez tenés, mayor gratitud tenés hacia tus padres. Entonces, me encanta porque significaba también que no era una ayuda ocasional. No era, me liberaste, entonces yo te voy a ayudar un poquito. No, le seguían, le servían, continuaban. Geniales, porque ellas administraban los recursos y apoyaban de esa manera al ministerio de Jesús. Entonces los discípulos no tenían que estar pendientes, no va a faltar. No, las mujeres se encargaban de eso. Es igual que somos expertas en administrar. Igual en nuestra casa, ¿verdad? Así Tu esposo mismo. dice, tengo hambre, no dice, ¿qué voy a cocinar? Hay algo, no, claro. Tengo hambre. Y vos ya sabes que tengo hambre significa... Hasta el día de hoy, la mayoría de los hombres, ¿verdad? Que es la línea general de costumbre, es que el hombre trae la provisión, provee los recursos económicos y la mujer se encarga de hacer una sana administración del hogar para que alcance para todos. Aun cuando trabajamos ambos, que nos pasa,
igual nosotras entendemos que nuestra responsabilidad en la Claro. casa es administrar los Sí. recursos. Ese toque femenino administrativo es algo indiscutible. Totalmente. No decimos con eso que los varones no somos los Claro. administradores, No, pero pero tenemos que distribuir tenemos funciones porque no podemos hacer todo totalmente. una persona decir, ay, yo soy capaz. Es que la discusión no está en la capacidad, la discusión está, espera, vamos a dividirnos de acuerdo al diseño divino que tenemos, nosotros También, nos complementamos. claro. Totalmente. Claro, yo por lo menos siempre voy a optar servir en mi casa en aquello que yo me siento mejor. Exacto. Más exacto. experta, ¿verdad? Para no alcahuetear. Y es genial entender también que eso tiene un impacto espiritual, una mujer que administra bien, porque vos entendés que vos estás llamada a administrar correctamente, impacta en tu familia, Ujú. en tu casa, en la iglesia, y impactamos la obra de Dios también, porque normalmente cuando se va a armar campamento de niños, las mujeres están organizando el campamento, vamos a hacer una tallarinada para... Las mujeres están involucradas, o sea, nosotras, como vos decís, tenemos el toque y también yo creo que Dios nos preparó para administrar y para servir de una manera mucho más como amable. O sea, nosotros tenemos ese instinto maternal o ese toque femenino que no vas a poner una mesa así nomás. Vas a buscar el detalle Cierto. y vas a buscar el confort de la persona que va a estar. No vas a estar pensando, no, esto es para mí, a mí me gusta así. Vos pensás, fulano le gusta así, a él le gusta comer esto, yo cocino esto. O sea, el Señor nos dotó de esa empatía que difícilmente un varón tenga porque está pensando en una sola cosa. Nosotras estamos armando una red neuronal ahí de 1000 cosas adentro. Ujú. Entonces, me encanta entender y pensar que tenemos un impacto espiritual cuando administramos bien. Qué importante que presten atención en este pasaje que recién leímos. Si bien menciona una pequeña lista de mujeres y da el nombre y Específico. Ujú. da incluso datos precisos de dónde eran estas mujeres, ¿verdad? O del testimonio de estas mujeres. Pero ya casi terminando la listita, dice el escritor, y muchas otras. Eso era bien. Y muchas otras. Exacto. O sea que Jesús tenía una apertura total para en cumplir tal y cual como él dijo, vengan a mí. Exacto. Y sí. muchas mujeres llegaban a Cristo, Exacto. no solamente eran impactadas con el mensaje de salvación, del arrepentimiento, de transformación, de sanidad, de liberación, sino que también ellas proseguían en el ministerio de Cristo y creciendo en su vida espiritual, siendo seguidoras y también... Eran parte del ministerio. Sí. Eran parte del ministerio. Eso me encanta. O sea, nosotras desde tiempos antiguos, gente, ya somos parte del Sí. ministerio. El Señor cuando Sí. vino ya estableció que hombres y mujeres íbamos a servir para la expansión de su reino. Él no se limitó solo a juntar varones discípulos, sino que Él también preparó mujeres y preparó un corazón predispuesto. Transformó el corazón de estas mujeres. Estas mujeres fueron transformadas por Cristo y por eso mostraron disposición a servir, mostraron una administración sabia y se comprometieron con la obra de Dios también. Realmente participar de manera activa en los propósitos de Dios creo que es como el zoom del es un ser humano. Es privilegio un privilegio. muy grande. Exacto. Y estamos invitadas. Estamos Totalmente. invitadas por el Señor Jesucristo a ser parte de ese privilegio inmerecido, Totalmente. pero por su gracia Él nos llama. Y qué privilegio, Pati. Hoy mismo, ¿verdad? Estábamos orando antes de empezar. Qué privilegio poder pronunciar la palabra de Dios Así mismo. desde esta cabina y este micrófono. Vamos a seguir recorriendo un poco más en el Evangelio y buscando puntos referentes de las figuras notorias de las mujeres dentro del ministerio de Cristo. Encontramos también otras referencias como la hija de Jairo, que Cristo dejó lo que estaba haciendo para acercarse e ir a sanar a esta jovencita. En que la encontramos como referencia bíblica, una te la doy, Mateo 8. Después también está la viuda de Naín, cómo Jesús podía empatizar con la necesidad de una mujer, como dijiste, que sufría de esa desprotección social, de derechos sociales. Luego también le encontramos a una mujer que fue impactada también por el ministerio de Cristo como Marta. En Juan 11 pueden encontrar su testimonio. Le damos referencias bíblicas, no nos vamos a quedar con todos los textos a desarrollar, pero ustedes pueden leerlo y encontrar también en Juan 4 la mujer samaritana, que muchos conocen su historia y de hecho yo creo que no tiene nombre porque tiene mi nombre y tiene tu nombre y tiene el nombre de todas las mujeres, porque creo que no hay ninguna mujer que no se identifique en algún punto de la vida o las reacciones, la conducta de esta mujer.
Luego le encontramos también a la mujer del flujo de sangre de 12 años de gran dolor que esta mujer vivió en Mateo 8. El caso de ella es majestuoso porque nadie podía tocar a una mujer impura. Estaba Así. totalmente prohibido. Doble. O sea, ahí Doble ley. transgredió. Sí, Impresionante. sí, es cierto. Luego tenemos también a la mujer encorvada, que la encuentra, ¿verdad?, en la sinagoga, en Lucas 13. Y María y Marta, que eran mujeres también, un soporte, una ayuda para Cristo en el ministerio. Eran Mujeres, amigas, sí. habían también mujeres que están en el ministerio de Cristo, que ya los mencionamos, ¿verdad?, en Lucas 8. Pero me gustaría ahora que enfoquemos un poquitito nuestro programa hacia este punto tan importante de la cristiandad, las horas antes de la crucifixión de Cristo y luego en la resurrección de Cristo. No solamente los discípulos estuvieron ahí presentes, algunos se nos fueron, se nos desaparecieron del escenario. Bueno, hay toda una historia detrás de eso, pero ahí le encontramos a Dios caminando soberanamente ante todas las dificultades del hombre y de la mujer. Le encontramos a las mujeres también participando en torno. Hay un pasaje bíblico importante de analizar, lo que pocas veces se analiza. En la ley había un mandamiento, que todo sacerdote que iba a ser consagrado para el oficio sacerdotal, quien le correspondía entrar al lugar santísimo, le correspondía hacer la selección del sacrificio, de la oveja, de analizar que el sacrificio sea perfecto conforme la ley lo exigía, porque esa oveja o ese sacrificio representaba el sacrificio perfecto que iba a dar Jesucristo a la hora de su crucifixión. Entonces, había toda una ley de preparación y de condición para que el sacerdote pueda ejercer esa función. Él tenía que tener una vestimenta correcta, él tenía que tener las condiciones previa. Sí. todo, Totalmente. higiene, Sí. hasta habla de la ropa el tipo interior, de lino, todo, o sea, todo, sí. Absolutamente todo. Y entre ellas estaba la exigencia que los que le iniciaban al sacerdocio eran otros sacerdotes mayores que él, ¿verdad? Y le ungían de un perfume especial, le ungían con aceite, le ungían de una manera consagratoria al inicio de esa labor tan santa y privilegiada. Bueno, Jesús estaba por entrar a su función como sacerdote, y no solo como sacerdote, sino sumo sacerdote, quien tenía la labor de presentar el sacrificio delante del Padre y cuyo sacrificio Era el mismo. era él mismo. Wow. Algo demasiado grandioso. Y encontramos un evento que ocurre horas o días antes del sacrificio de Cristo. Si podrías leernos, por favor, en Marcos capítulo 14, desde el verso 3. 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levaduras, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían: no durante la fiesta, para que no haga alboroto del pueblo. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio. Y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis los podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho, para memoria de ella. Jesús iba a entrar a oficiar una de sus funciones principales, porque él vino como rey, vino como sacerdote y vino como profeta. Y nosotros encontramos aquí que María, en este caso, esta mujer, hace una obra que de hecho Jesús, casi como una sentencia, lo determina y dice: este hecho que ha acontecido, que esta mujer ha realizado conmigo, se va a recordar
para siempre. Le honró hasta ese punto, ¿verdad? Porque realmente 2026, 26 años después, estamos recordando Sí. a esa mujer que Así derramó. mismo, Sí. hoy estamos hablando acá de hablando ella, de en ella. esta era la tecnología. Ese acto fue un acto de reconocimiento tremendo, Pati. Lo que muchos no reconocían, que Jesús era el Cristo, que Jesús era el Mesías, que Jesús era más que un profeta. Tal cual, sí. Él sería el sacerdote y sería la ofrenda que el sumo sacerdote llevaría cruzando hasta el lugar santísimo que es el cielo. Ella le reconoció como Dios y decía un profesor en el seminario, si ustedes hubieran caminado en esa época y le hubiesen reconocido a Jesús, posiblemente estaban endemoniados. Porque siempre dice que los endemoniados eran los que le reconocían. Y él les Déjame callaba reír. y les sacaba. Entonces cuando nosotros decimos, ¿cómo no le reconocían? No, gente, los endemoniados le reconocían. Y Pedro por revelación, pues le dijo, no te lo ha revelado carne ni sangre. Cierto. Así que el hecho de que ella haya hecho eso, esa ofrenda y ese Sí, Señor. acto, era una locura para ese Cierto, tiempo. es cierto, pero encontramos, ¿verdad?, que fue una mujer usada por Dios para un acto que le pertenecía y que debían de haberlo hecho justamente las una autoridades honra. eclesiásticas o más bien las autoridades espirituales de su época. Tenían que haberlo hecho los sacerdotes o un fariseo, gente que representaban autoridad espiritual. No tuvieron el entendimiento ni el discernimiento ni la comprensión de la hora que se estaba aproximando. 2 días antes de la muerte de Cristo, esta mujer estaba siendo usada para preparación del Rey de Reyes y Señor de Señores ante lo que hoy para nosotros es la gran victoria a la vida, ¿verdad? Contra la muerte y a favor de la vida eterna. Ahora, más adelante nosotros también podemos visualizar a las mujeres en otro escenario muy importante de esta semana que estamos recordando, la Semana Santa, que son las mujeres frente a la cruz. Vamos a leer Marcos capítulo, ahí nomás, el siguiente capítulo, 14. Capítulo 15. Estamos todos ya ahí en estos días santos. 15 desde el 40. Desde el 40. Podemos leer, por favor. Vamos a usar palabra de Dios para todos, para bajar un poquitito para cambiar un poco. Perfecto. Dice, también había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María, la madre de Jacobo, el menor, y de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Bueno, muchas dicen, no era solamente estas mujeres, como siempre hay Exacto. una listita ahí, pero es que no podemos citar a todas las mujeres que siempre están presentes. Siempre somos muchas. Siempre estamos y siempre hay muchas, hay varias, más de una, ¿verdad? Me encanta porque ahí eso habla de la disponibilidad de la mujer, ¿verdad? A estar en esos momentos Difíciles. claves. Porque hasta, como hoy dijiste, hasta los discípulos salieron corriendo. Sí, ¿verdad? Bueno, como dice este juego, hablamos pero no juzgamos, como dice algo así, ¿verdad? Entonces, contemos pero no juzguemos, ¿verdad? Porque no sabemos lo que está en los zapatos también ahí nomás entre los romanos y esa hora de la crucifixión donde el ambiente era tan tenso. Estas mujeres, por más que dice ahí que estaban mirando de lejos, ellas estaban en el lugar. O sea, mirar de lejos. Estaban pendientes y atentas también, si podían llegar a hacer algo. Sí. De lejos a una distancia lo suficientemente cercana, parece un juego de palabras, pero estoy acá un poquito lejos, pero lo suficientemente cerca para actuar y entrar en el escenario si así se requiere, que luego lo encontramos a ella justamente en la hora de la resurrección. Ellas estaban mirando de lejos, pero dice, eran seguidoras de Jesús. Y como dijiste, esta observación y estos detalles del Evangelio que nunca hay que pasar por alto, ¿verdad? Esa frase, seguidoras, que le seguían a Jesús. Nosotros no podemos estar viviendo tanta gracia, tanta misericordia y bondad de Dios. Y no en nuestra responder vida. a eso, ¿verdad? No responder con el seguirle. Hoy en día es tan fácil ser una seguidora de perfiles en las redes sociales, ¿verdad? Yo soy seguidora de tal doctor, de tal nutricionista, de tal coaching, ¿verdad? Pero yo sé que soy una seguidora de Cristo cuando yo todos los días abro este perfil. Exacto. Este perfil. Y yo le pregunto a las mujeres, ¿verdad? En estos días, ¿abriste este perfil?
Porque en este libro, cuando vos lo abrís, vos podés ver todos los perfiles de nuestro Dios Todopoderoso. El perfil de misericordioso, de justo, de santo, que nos instruye, que nos enseña aún en medio de nuestras torpezas. Entonces, seamos imitadoras de estas mujeres que han estado en el escenario de las horas más duras y cruciales de la vida de Cristo. Pero es genial lo que decís, porque este es un tiempo en el que hay muchos followers, muchos Sí. seguidores, pero inactivos. Inactivos. O sea, estoy siguiendo un perfil y estoy mirando qué hace la persona, qué come. Que me diga alguien que todos los tips que ve en Instagram cumple, guardas y nunca haces la receta que la tía te envía todas las semanas, ¿sí o no? Y a veces nos pasa, nos sentamos a escuchar prédica tras prédica tras prédica, pero nos vamos a la presencia del Señor, como decís, no nos vamos a la fuente. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es diario, Sí. es continuo, y vos respondes, así como dijiste, respondes de manera activa. O sea, la gente tiene que ver que vos sos seguidora por la manera en que estás actuando, no por todo el conocimiento que cargas, porque a veces somos especialistas en conocimiento, pero cero praxis. O sea, en la práctica nos quedamos para tirar tips nomás, pero no vivimos. Es así. Y la vida que el Señor vino e implantó fue una vida de servicio. O sea, que si no venimos a servir, no servimos para vivir. Así mismo. Le diste en el ojo, Pati. Vamos al siguiente versículo. Lucas 23. Capítulo 54. Otro escenario, sí. Capítulo 23, Lucas. Del libro de 54. Lucas desde el verso 54. Esto es Jesús es sepultado. Sí, Ya encontramos acá, primero le encontramos las mujeres frente a la cruz, ¿verdad? Ya le vimos a la mujer siendo partícipe del ungimiento de Cristo para lo que La él iba a vivir preparación. en los siguientes 2 días, que era la crucifixión. Sí. Encontramos a las mujeres delante de la cruz, ¿verdad? Pendientes a todo ese escenario tan cruel, pero también ahora le encontramos a las mujeres presentes en la resurrección. Y leemos Lucas 23 desde el verso 54. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Dice, quiero nomás destacar una parte donde mencionaste, esto sucedió el viernes por la tarde. En tu versión creo que está en día de reposo. Sí, porque el sábado era el día de reposo. Bueno, estaba iniciando El día de reposo, ese sí. día del reposo, era la iniciación del día de reposo. Y en ese día de preparación, cuando el día de descenso estaban por comenzar, ese día de reposo. ¿Y qué estaban haciendo las mujeres en día de reposo? Preparando sus especias aromáticas. Ni un reposo. Es que ahí está la singularidad de la mujer. Sí, es cierto. ¿Vieron ese cuando pones a hervir el agua, está lavando el cubierto y el varón está mirando cómo hierve el agua? Bueno, más o menos, sí. Sin ánimo de a los prójimos cortarle la cabeza. Solo para ser un poco más gráfica con respecto al servicio. Sí. Nosotras cuando estamos sentadas estamos sirviendo igual. Dice que estas mujeres, mientras llevaban el cuerpo, las mujeres de Galilea iban detrás y vieron la tumba donde lo colocaron. O sea, le siguieron hasta el final. Mientras ellos estaban llevando el cuerpo, ellas seguían detrás, viendo todo el proceso y ya pensando, mañana no podemos movernos, así que hoy ya preparamos. Ahí está. Sí. Ahí está. Se anticiparon. Es que estoy casi segura. no podemos hacer teología de esto, ¿verdad? Ni la Biblia San Pati, la versión San Pati, pero es que nosotras nos conocemos, chicas. Luego fueron a sus casas y prepararon, como lo mencionamos, ¿verdad? Pero cuando terminaron ya habían comenzado el día de descanso. Así que descansaron como ordena la ley. Bueno, pues se tranquilizaron. Pero el 24/1, el domingo muy temprano por la mañana, las mujeres fueron a la tumba llevando las especias que habían preparado. Encontraron que la piedra de entrada estaba corrida a un costado. Entonces entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Realmente qué osadas. Entraron a la tumba. Mientras estaban allí perplejas, de pronto aparecieron 2 hombres vestidos con vestiduras resplandecientes. ¿Cómo sabemos que las vestiduras eran resplandecientes?
porque las mujeres lo vieron. Su testimonio, el testimonio El de las mujeres. Testimonio. Que no de la- tenía valor en la época, pero Aquí estamos acá nosotros, sí. hablando del testimonio de estas mujeres osadas y valientes. Las mujeres quedaron aterradas y se inclinaron rostro en tierra. Entonces los hombres preguntaron, ¿por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Él no está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo en Galilea, que el Hijo del Hombre debía ser traicionado y entregado en mano de los hombres pecadores y ser sacrificado, y que resucitaría al tercer día. Entonces ellas recordaron lo que Jesús había dicho, así que regresaron corriendo de la tumba a contarles a los 11 discípulos, 11 porque ya Judas se había suicidado, ¿verdad? Y a todos los demás lo que había sucedido. Fueron María Magdalena, Juana María, la madre de Santiago, y varias, De vuelta, sí. muchas otras, varias mujeres, más quienes contaron a los apóstoles lo que pasó. Pero a los hombres el relato les pareció una tontería. Así dice mi versión. Locura, dice otra Locura. versión. Totalmente, sí. Ahí y no le encontramos. creían, dice. Esa es la influencia cultural, la Exacto. costumbre cultural, los prejuicios que se vuelven culturales. En este caso igual no podemos culparle. Parecía locura. Si te pones a pensar, Cierto. o sea, Sí. acá le justifico a los Sí. varones. Era una cuestión de razonamiento lógico Sí. y Pero como Sin para lo que precedente nosotros, esto. bueno, pero fíjate cómo para lo que nosotros es locura humana, los ángeles que con un pensamiento celestial le mira y le dice, ¿por qué ustedes le están buscando al que vive entre los muertos? ¿Acaso ya no ya se les les avisó dijo? él, sí, ya les avisó lo que iba a Ustedes ya pasar. tienen conocimiento, ¿por qué se siguen asustando de lo que ya se les contó lo que iba a suceder? O sea que realmente de manera espiritual el Señor y el cielo, no sé si está bien ese término, pero hay una expectativa de que nosotros asumamos que hay una absoluta veracidad en el testimonio de la palabra. No dudemos que si el Señor te dijo que esto va a ser así, va a ser así. Entonces, casi como que el cielo no te permite el factor sorpresa o asombro. Y no le creyeron, dice. Dijeron, esto es una tontería, una locura. Y no le creyeron. Sin embargo, Pedro se levantó de un salto, ¿verdad? Otra vez este hombre impetuoso, y corrió a la tumba para ver por sí mismo. Agachándose, miró hacia adentro y vio solo los lienzos de lino vacío. Luego regresó a la casa preguntándose qué habría ocurrido. Vos sabés que en esta versión dice, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Decime, en el verso 12, ¿cómo está tu versión? Dice, pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había ocurrido. Esto es Reina Valera. Bueno, perdón, entonces es otro evangelio, porque este hecho es narrado en todos los evangelios. Este es Lucas 24:12. Bueno, en otros evangelios dice el que estaba el lienzo bien doblado. O sea, claro, acá dice vacío. Significa que, sí, porque todos pensamos ordenado. que estaba de la manera, probablemente de la misma forma en la Del que cuerpo. fue puesto. Claro, Sí. porque es como, o sea, como que arrebataste un cuerpo Sí, del lugar. Sí. Como todo lo que Sí. vimos dejados atrás, la película, gente, sí. se nos cayó la cédula. Bueno, sí, así. sí, dejemos eso para atrás, realmente. Gente, qué lindo lo que estamos viendo acá, ¿verdad? Las mujeres nuevamente siendo testimonio, siendo testigos, partícipes de estos dos escenarios que hoy hace que el mundo pare. Totalmente. No Creyentes importa, y no creyentes no están tomando importa qué felices el feriado. Así mismo, no importa Sí. qué nacionalidad, no Cierto. importa qué país, no importa qué lengua, tribu o nación. El mundo está concentrado en este escenario, muerte y resurrección de Cristo. Y las mujeres siempre fuimos parte de la historia de Dios. Porque esto se trata de Dios y toda la gloria es para Dios. Pero tenemos ese privilegio inmerecido, pero maravilloso de ser partícipes de esta gracia que es la historia de la muerte y resurrección de Cristo, dando a luz a la iglesia, que justamente vamos a esta última parte de nuestro programa, donde ya encontramos también a las mujeres que no solamente ellas están ahí presentes
en la narrativa bíblica desde la cuna, la concepción, la crianza, la formación de Cristo, durante el ministerio y desarrollo del ministerio de Cristo, en la cruz de Cristo, en la resurrección de Cristo. Encontramos también en la ascensión. Hechos capítulo 1, si podés compartir con nosotros, Pati. En el versículo 14 dice que todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Se estaba refiriendo a las personas que quedaron después de la ascensión, por eso es que vos mencionás que de hecho ellas estuvieron y ya permanecieron en oración y ruego una vez que Él ascendió y dijo que él enviaría lo que hoy entendemos el Espíritu Santo, el Espíritu Consolador. Exactamente. Al mencionar aquí Hechos de los Apóstoles escritos justamente por Lucas, que las mujeres estaban con este grupo orando, se da por hecho de que ellas estuvieron con el mismo grupo que vieron, que fueron, presenciaron, que presenciaron la ascensión, donde recibieron la instrucción de ir a orar al aposento alto. Exacto, esperar la llegada. Y perseverar. Exacto. Perseverar en la oración. ¿Qué ocurrió? Entonces, no solamente encontramos en el capítulo 1 la presencia de las mujeres en la ascensión de Cristo, sino que también le encontramos a las mujeres en el capítulo 2 de Hechos, ahí en Pentecostés. Exacto. En el día donde hay un derramamiento y visitación para siempre, ¿verdad?, del Espíritu Santo, hasta que el Señor venga a tomar a su iglesia. Pero ahí están nuevamente también las mujeres dentro de ese grupo. No solamente son testigos de la muerte y resurrección de Cristo, ascensión de Cristo, sino también del momento, la hora del nacimiento de la iglesia. Y si vamos a ir a más y más versículos bíblicos a continuación, vamos a encontrarle que las mujeres continuaron siendo partícipes de manera activa, exactamente, en la extensión del reino de Dios y la iglesia. Exacto. Yo creo que algo fundamental de las mujeres en la iglesia primitiva fue que ellas eran hospedadoras, porque las mujeres somos las que estaban más en esa época a cargo de la casa. Entonces las primeras iglesias se hicieron en hogares, así que Cierto. las mujeres eran quienes recibían en sus hogares y posiblemente siguieron administrando todo. Y qué gusto habrá dado, porque como vos dijiste hace rato, Claro. era esa característica de la mujer de ser tan amable, tan buena recepcionista, ¿verdad? En crear una atmósfera agradable para que la gente pueda entrar en una época de tanta persecución, de violencia, de que era peligroso reunirse para orar y para hablar de Cristo, para escuchar el testimonio de los apóstoles. Una vez que la iglesia fue perseguida, las mismas también padecieron. No solamente fueron hombres y mujeres. Ellas también. O sea, a lo largo de la historia vemos que las mujeres estuvieron, tal vez, no sé si llegaron a padecer en el punto de que los apóstoles, por ejemplo, uno solo murió de viejito que fue Juan, pero el resto padeció igual que Jesús. O sea, murieron en condiciones terribles. Pedro incluso de cabeza fue crucificado. No, y encontramos que familias cristianas, ¿verdad?, por testimonios ya extras bíblicos, también más por documentos históricos, que ellos también fueron ejecutados de manera así como en el circo romano, terrible, que fueron quemados en las calles de Jerusalén Terrible, en la época de Nerón, ¿verdad? Y fueron muy perseguidos. Y bueno, encontramos las mujeres también siendo partícipes en el... Y valientes igual que los hombres. Sí. Valientes igual que los hombres. Muy valientes. Así que aunque nosotros tenemos tanto que hablar de todos estos eventos que corresponde a este festejo de Semana Santa, hoy entre amigas quisimos dedicar este espacio de manera exclusiva en resaltar la imagen que la mujer ha tenido, porque Dios así lo quiso, ¿verdad?, en medio de esta historia. Y le damos gracias a Dios. Y Pati, para finalizar, yo te quiero hacer una pregunta. Decime, dentro obviamente Dios ha traído mucha gracia en tu vida desde que Él vino a tu vida, pero específicamente así, algo que vos quisieras agradecer a Dios, como dándole gloria de manera pública, ¿cuál es la obra más maravillosa O sea, es que Él ha hecho en tu vida? Mientras estamos leyendo y viendo esto, mi corazón está pensando qué bueno fue en quitar el velo, porque cuánta gente escucha esto, de manera intelectual hasta acepta históricamente, pero entender el evangelio completo, poder ver cuál fue el propósito para el cual fuimos creados, entender que Jesús, así como dijiste, es veraz. Él dijo, voy a enviar un Salvador. Él mismo vino y nos salvó, y hoy
confío tanto que sé que va a volver y va a volver en gloria. Y poder entender eso es un privilegio, porque realmente es una obra sobrenatural del Espíritu Santo, que esto que intelectualmente estamos entendiendo, nuestro espíritu pueda entender y podamos saber que esta vida es temporal, es pasajera, es hermosa cuando empezamos a vivir, cuando nacemos de nuevo. El segundo nacimiento es el más maravilloso, cuando entendés el Evangelio, naces de nuevo y te das cuenta que ese es el propósito por el cual el Señor te creó en el vientre de tu madre. Entonces, mi mayor gratitud, y siempre digo y secundo lo que dice Rebeca con respecto a su papá, que mi papá me haya heredado la fe es la mejor herencia que yo pude recibir. Y es la mejor herencia que quiero dejarle a mis hijos. Y que eso se perpetúe para que todos nos encontremos en la eternidad. Que nuestras generaciones le conozcan. Ese es el mejor regalo. O sea, yo, después de entender eso, como dice el pastor Federico, hacemos un asado y nos vamos. No, ya. ¿Qué más podés pedir que entender esto? Porque es glorioso ver cómo Dios mismo se hizo hombre, tomó forma de siervo, dice. Impresionante, o sea, ¿qué Dios de todas las cosmovisiones viene y entrega a su único hijo en sacrificio por enemigos, por pecadores? Ni siquiera éramos amigos. Nosotros enemigos de Dios. O sea, sí. Yo no le daría a mi hijo por un amigo, mucho menos por un enemigo. Entonces, entender esto. Y por eso es que digo que si nosotras vamos a servirle al Señor, que lo hagamos por gratitud, no por obligación, no para alabanza de hombres, porque al final ¿de qué te sirve para alabanza de hombres? Totalmente vano. Pero que lo hagamos con gratitud, con humildad, porque Él dijo, sean mansos y humildes. Esas dos cosas nos dejó. Imítenme a mí, que soy manso y humilde. Las dos cosas más difíciles para cualquier tipo de carácter. Totalmente. Entonces, si vos me preguntás qué es lo más maravilloso, haber entendido el Evangelio. Eso es lo más maravilloso. Después viene mi esposo, obviamente, que le amo con todo mi corazón, mi hijo. Claro. Pero sí, haber entendido el Evangelio y servir con mi esposo es un privilegio. Es un privilegio que me encantaría que sigan mi generación, que les sirvan por amor, que les sirvan por amor y que sigan añadiendo los que tienen que ser parte del reino. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Es también mi corazón en cuanto a eso, a mi gratitud gigante. Creo que es mi gratitud a esa obra de que Él me haya salvado de la muerte eterna, de la condenación eterna, de mí misma, que me haya salvado de mí misma es realmente para mí lo más milagroso y sobrenatural. Exacto. Que yo he vivido y seguiré viviendo, porque eso es algo de continuo, es una experiencia de continuo que uno tiene, verá, para siempre. Y darle gracias a Dios y darle al Señor la gratitud de que Dios nos dio una voz. Yo no tengo que pelear por tener una voz. Él me creó con una voz y con una voz muy fuerte, una voz muy llena de autoridad, muy llena de contenido profundo espiritual para decir a mi familia y poder traspasar esta fe de generación en generación. Le doy gracias a Dios que yo no tengo que pelear por una voz, que Él no solamente peleó para darme una voz con autoridad, sino que Él murió para darme una voz con autoridad basada en la fe. Y eso es algo de lo cual yo jamás podría renunciar. Podría tener mis crisis, podría tener mis tropiezos, podría tener muchas vivencias negativas, pero de ahí poder sacarme de esa raíz del Evangelio de mi corazón, yo creo que ya es imposible. Es imposible, ese es un milagro de Dios, que yo creo que es para que eso está ahí para todos nosotros, ¿verdad? Y aprovechemos, gente linda, por favor, en estos días que vamos a estar compartiendo, ahí con tu cocido, con tu chipa, ahí con tu meyú, sentate con tu familia, lee el Evangelio a tus hijos, contale tu testimonio, contale por qué esta cruz y esa tumba vacía tiene una relevancia tan profunda y eterna en tu vida, en la vida de tu matrimonio, en la vida de tu familia, y hacerle conocer a tus hijos el Evangelio, este mensaje que Pati recién te acaba de mencionar también, para que tus hijos el día de mañana, cuando vos no estés, ellos también sigan con esta labor y esta tarea de perpetuar el Evangelio de generación en generación hasta que Cristo vuelva por nosotros. Sí, es algo que sí tenemos que cultivar, y esta es una fecha específica que el Señor nos está regalando también para que afirmemos la fe que decimos tener.
Sí, ¿verdad? Y que nuestros niños, nuestros hijos, sí. en casa vean que esa fe es genuina. Porque la mayor deserción de los chicos que crecen es porque en la casa no vieron una vivencia. Y nosotros somos las responsables de transmitir nuestra fe a nuestros hijos y vamos a rendir cuenta delante del Señor de la Así labor mismo. que hicimos porque somos mayordomas de todo lo que Él nos da. Cierto. Entonces, sí, que así como le dimos el primer nacimiento a nuestros hijos, qué privilegio que con nosotras vuelvan a Ay, nacer en sí, Cristo. es cierto, Que Pat. ese sea el anhelo y el trabajo que nosotras nos dediquemos a hacer en casa. Por encima de cualquier bien material que podamos dejarle, está la fe en Cristo. Ese es el bien mayor. Cierto, amén, amén a tus palabras. Pati, gracias por haber compartido gusto y un privilegio, con Paz. nosotros en este día tan especial, que vuelvas a tu casa a disfrutar de esta semana, de estos días santos, porque son días santos para recordar todo esto y santificar nuestros hogares también con la palabra Es así. enseñada y la oración. Bueno, gente, solamente recordarles que este martes 7, ¿verdad? Sí, Digo 7. bien, este martes 7, 19:30 horas, aquí en la iglesia Más que Vencedores Central, vamos a tener nuestro encuentro de mujeres y vamos a continuar aprendiendo mucho más acerca de esta poderosa enseñanza de las Escrituras. Que Dios le bendiga y nos estamos viendo el próximo jueves, la semana próxima. Hasta pronto. Hasta pronto. Chao, Yo chao. estoy, en victoria estoy, gozando estoy.